Doctora Pirolo, para el primer tema médico. Así es, Dani. El Senado aprobó ayer, entre otras leyes, aquella que obliga a las obras sociales a hacerse cargo del tratamiento y también de los estudios que se tienen que realizar a aquellos pacientes que tienen fibrosis quística, que es una enfermedad que es hereditaria y que la mayoría de las veces trae problemas respiratorios, trae problemas en el páncreas, pero que otras veces también puede ocasionar incluso hasta problemas de fertilidad. Muy bien, y para eso tenemos a Natalia Fernández Peri, que nos está escuchando vía Skype y viendo, por supuesto. Hola Natalia, te saludamos aquí. Especialista en reproducción asistida y fertilidad. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Les aclaro, yo soy Bárbara, compañera de Natalia. Bárbara Lotti es una compañera mía, Natalia. Nos la cambiaron. ¿Dónde está? No, nosotros queríamos hablar con Natalia, no, mentira. ¿Cómo estás, no hay Bárbara? problema. ¿Qué decís? Bien, todo bien. Me alegro. Bueno, para introducir en el tema y para los que no conocemos tanto como la doctora, como vos, ¿qué es la fibrosis quística? Bueno, les cuento un poquito. La fibrosis quística, como bien decían, es una enfermedad genética, una enfermedad hereditaria, de las que se llaman enfermedades recesivas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona para padecer la enfermedad tiene que heredar 2 mutaciones para el gen de la fibrosis quística. Esas mutaciones, ¿de dónde las hereda? A través del óvulo y a través del espermatozoide. Entonces nosotros tenemos 2 situaciones. Tenemos personas que pueden ser portadoras sanas de la enfermedad porque tienen una sola mutación y no la van a expresar nunca. Y tenemos personas que pueden heredar las 2 mutaciones y son las que van a expresar la enfermedad, son los que van a tener la patología. En ese sentido hay distintas formas de expresión clínica. Mucho de lo que se ha hablado en estos días tiene que ver con lo que decían de la patología respiratoria, que se da en general en la infancia, edades precoces y que suele tener una evolución muy compleja. Pero como bien decían nosotros, desde el punto de vista reproductivo y en fertilidad, lo vemos. Y lo vemos básicamente en alteraciones masculinas. La fibrosis quística en el hombre afecta unos conductos que tienen que ver con lo que es la producción espermática o la salida de esos espermatozoides, entonces genera infertilidad básicamente en el hombre. Un paciente que tiene fibrosis quística y que por ende no tiene espermatozoides en su muestra de semen, a través de un tratamiento reproductivo puede llegar a lograr un embarazo con su pareja. Lo que pasa es que acá es muy importante el asesoramiento genético y reproductivo que se da para la descendencia, por esto de que hablamos de que es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces eso te iba a preguntar, ustedes no solamente ayudan a que ese paciente que tiene infertilidad a causa de la fibrosis quística pueda llegar a tener un hijo, sino que además mira la descendencia para que de alguna manera evitar que ese gen se traslade a otras generaciones. ¿Es así? Tal cual, exactamente. Nosotros, a través de lo que es el diagnóstico genético preimplantacional, tenemos la posibilidad de estudiar esta patología en el embrión. O sea, en el contexto de una fecundación in vitro, uno tiene embriones en el laboratorio y se pueden hacer estudios genéticos para enfermedades como la fibrosis quística. En ese sentido les cuento, por ahí algunos datos que son interesantes, pero la fibrosis quística no es la única enfermedad autosómica recesiva. Hay muchas, lo que pasa es que esta, dentro de este grupo de enfermedades raras, es una de las más frecuentes. Pero hay que pensar que en la población general, las personas sanas portamos alrededor de 2 mutaciones para enfermedades autosómicas recesivas. O sea, en general, la mayoría de las personas portamos este tipo de mutaciones. Lo que pasa es que el riesgo está cuando los 2 integrantes de la pareja portan la misma mutación. ¿Y qué frecuencia tiene eso en la población? Se estima que entre el 2 y el 5% de las parejas pueden coincidir en mutaciones para una misma enfermedad. O sea que no es solo esta enfermedad la que se puede expresar en un recién nacido, sino que hay muchas otras de este tipo. Y en ese sentido, también en el contexto reproductivo, hoy tenemos forma de estudiarlos. Hay estudios que se llaman test de compatibilidad genética, en el que uno, a través de un análisis de sangre, puede conocer hoy por hoy más de 1.600 enfermedades de este tipo y saber qué es lo que uno porta y saber qué es lo que porta su pareja
y en ese sentido hacer un asesoramiento genético específico para cada pareja. Y pero en ese caso, ¿cómo podés dar la solución? Porque muchas veces cuando se da la cruza de un espermatozoide con un óvulo es al azar, y como bien sabemos por las leyes de Mendel es algo que uno no puede programar. Entonces, ¿que ustedes dan solución o lo que hacen es prevenir que en un futuro ese bebé o esa persona pueda llegar a tener esa enfermedad para recibir un tratamiento más precoz? Te cuento, si vos tenés dos personas que portan la misma enfermedad, o sea, son personas sanas, pero están portando el mismo gen, ¿cómo es el riesgo en la descendencia? Tienen un 25% de posibilidades de tener un hijo sano, un 25% de posibilidades de tener un hijo enfermo y un 50% de tener un portador sano como son ellos. Entonces, si uno sabe de antemano que dos personas portan el mismo gen, son personas sanas pero portadoras de un mismo gen, se hace una fecundación in vitro para estudiar a los embriones que se forman para ese gen que los padres comparten, que la pareja comparte. Entonces nosotros podemos saber cada uno de los embriones qué condición tiene para la enfermedad, si es sano, si va a padecer la patología porque recibió las dos mutaciones o si es un portador sano. Y de esa manera se define la transferencia embrionaria. Entonces uno sabe de antemano esta condición, se transfiere idealmente un embrión sano, un portador sano sabiéndolo también es un embrión transferible y uno evita la enfermedad en ese bebé de esta manera. Esto solamente se puede hacer si vos sabés que padre y madre son portadores, porque en el común de la gente que desconoce esta información no tiene manera de prevenir de poder tener un hijo con fibrosis, ¿no es cierto? O claro, con otras enfermedades recesivas, digo. Tal cual, salvo que vos ya tengas el antecedente familiar, que cuando hay un caso de una enfermedad autosómica recesiva, obviamente se hace una consejería genética y se indica quiénes de la familia se deben estudiar, porque claramente si nace un bebé con una enfermedad recesiva, significa que los padres tienen los dos la mutación. Entonces, cuando ya tenés un caso, obviamente ahí haces la consejería genética y de ahí en adelante a quienes les corresponda estudiarse se estudian y van a tener todo el asesoramiento. Y en las parejas en general es un estudio que se puede hacer, o sea, el screening genético hoy por hoy está avanzando cada vez más y en realidad cualquier persona sin tener antecedentes se podría hacer a través de un análisis de sangre este testeo y saber qué porta. Y el día que desea tener un hijo ya sabe lo que porta y eventualmente se estudiará a su pareja. O una pareja que empieza a buscar un embarazo puede, dentro de todo lo que llamamos la evaluación preconcepcional, o sea, esa evaluación antes del embarazo, hacerse este testeo. Y un paso más, quienes tengan indicación ya de un tratamiento de reproducción por alguna patología que no tenga nada que ver con esto, pueden decidir testearse antes de un tratamiento de reproducción y tener un asesoramiento en este contexto. Y Bárbara, hoy día, ¿qué porcentaje de parejas acceden a este testeo? A ver, es bastante relativo porque, bueno, obviamente todo esto tiene un montón de complejidad a nivel de laboratorio y eso muchas veces hace que las opciones no sean solo lo que uno quisiera. Se ve cada vez más, o sea, todo lo que tiene que ver con reproducción y la genética avanza mucho, es donde más está creciendo y es lo que nos está cambiando mucho la perspectiva de los resultados. O sea que se ve cada vez más. La realidad es que es bastante más frecuente que hace algunos años atrás. Y vos recibís mayormente preguntas de padres que ya tienen la enfermedad, que se conocen portadores, o de personas con infertilidad que no conocen la causa. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes en este momento? Es más frecuente quienes no tienen un antecedente de enfermedad genética porque nosotros nos dedicamos a hacer reproducción. O sea, nuestra consulta más frecuente es la gente que no logra el embarazo y que tiene alguna patología reproductiva. Y en el contexto de una indicación terapéutica específica para su patología, también se charlan estas cosas. Como estas enfermedades no son tan frecuentes, las parejas que vienen ya con el antecedente de algún familiar enfermo son menos que las que consultan por trastornos reproductivos. Pero la realidad es que quien tuvo el antecedente en la familia siempre hace una consulta de asesoramiento para hacer un tratamiento donde se pueda estudiar esto previamente. Y Bárbara, ¿estos tratamientos están cubiertos por las obras sociales?
Los tratamientos de reproducción están cubiertos por las obras sociales. Los estudios genéticos específicos para determinadas patologías o determinadas situaciones, no. O sea, las obras sociales cubren la fecundación in vitro, uno tiene la posibilidad de estudiarlo, la elección de hacerlo, pero esa parte del estudio genético no está cubierta por la obra social. Muy bien, muchísimas gracias, Bárbara, por esta comunicación. Mandale saludos a Natalia. Le mando, obviamente. Hubo un cambio de último momento. Ahí dijo, no, salí vos. Cambio, juez. No, se ve que mira, se había preparado, maquillado, sí. Bárbara. Dijo, no, salí vos. Yo ni me bañé. No, y clarísima además la explicación. No, muy clara, muy clara. Muchísimas gracias, bueno, Bárbara, por esta comunicación y por aclarar todo esto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, señoras. Muchas gracias, doctor.